noches, hermanos y hermanas. Me da mucho gusto presentar a Luis Iván. Les decía que estos medios de la comunicación nos han puesto en contacto con mucha gente que los sentimos cercanos, los sentimos compañeros, hermanos y hermanas del caminar, aunque no nos conocemos físicamente, pero tengo la certeza de que cuando nos encontremos y nos veamos tal cuales somos, nos vamos a celebrar un vino y con Iván parece ser que hemos compaginado mucho en cuestión de la misma visión, ¿verdad? Y me siento de verdad muy halagado de tener mucha gente de Cono Sur y esto es gracias también al trabajo de Jaime Michea que ahí está como Juan Bautista predicando aquí y allá. Y Luis Iván también ha sido parte ahora del IBICLA y bueno, una persona muy dedicada, de verdad, junto con su esposa. Yo creo que así era como Priscila y Aquila, ¿verdad? Los matrimonios, estos misioneros del principio del cristianismo que dejan todo para andar evangelizando. La verdad, eh, es muy difícil a veces encontrar parejas que se apasionen por la palabra de Dios. A unas les cuesta el matrimonio, otros están solos, que no quieren la esposa seguir o viceversa. Y yo creo que ustedes, Luis Iván y Mari Carmen, son un ejemplo para todos nosotros y nosotras que vemos que apreciamos su trabajo. Así que gracias por tu generosidad, gracias por tu sabiduría, gracias por tu pasión a la palabra de Dios y gracias por compartir con nosotros. Te escuchamos. Gracias, Manuel. La verdad es que con tus palabras, a mi señora al lado apoyando, ¿no es cierto? Compromete y con esto me gustaría cerrar y nos vamos para la casa y quedan todos felices en el sentido de que vamos a estar muy bien. Pero yo le agradezco a usted, agradezco a la congregación donde me he formado durante todos estos años, o deformado, no sé hasta qué punto. Y estoy muy contento de la invitación que me hizo Yolanda, Manuel, Gera, para compartir en familia, porque yo veo que somos ya familia, porque nos hemos estado encontrando durante todas estas semanas a la luz de la palabra, compartiendo, aprendiendo, sacando las cosas que este libro maravilloso tiene para cada uno de nosotros. No, bueno, yo soy chileno, vivo al sur de la capital de Santiago y una zona rica en frutas y vinos, Curicó. Así que cuando vengan por Chile están invitados todos ustedes a mi casa, a nuestra casa, a compartir un buen mosto, un buen vino y compartir la vida. Estoy en una región preciosa de mi Chile querido. Chile, para que ustedes sepan, es el país más hermoso que existe en el mundo, de acuerdo a una encuesta que se hizo aquí en la Plaza de Armas de Chile. Así es que los invitamos a conocer este hermoso país. Estamos entrando en el tema bíblico y en lo que nos convoca en el día de hoy, a uno de los aspectos más importantes, como decía recién el padre Manuel, la autoridad de la Biblia y la inspiración, que están muy ligados. Hemos escuchado durante todo este tiempo un montón de conocimientos con respecto a la Biblia y que de repente hasta nos pueden sorprender y nos pueden desconcertar incluso. Que un evangelista le copió a otro, que Marcos es único, que también hay una fuente Q que nadie aparece, que hay relatos que no existieron, que hay profetas que se contradicen en sí, que hay historias que son distintas, que Dios dice una cosa, después se arrepiente y dice otra, y que puede incluso uno a pensar y decir, oye, bueno, la Biblia, ¿qué es? ¿Un libro de fantasía? ¿Qué autoridad tiene la Biblia de acuerdo a todos estos acontecimientos? Y es precisamente lo que queremos hoy día conversar, porque es tremendamente importante tener muy claro por qué para nosotros esa Biblia tiene autoridad. ¿Por qué para nosotros la Biblia es un libro donde Dios nos habla? Porque es palabra de Dios. Voy a compartir un Power para que vayamos
¿Se ve? Sí, sí, se ve, Luis. Perfecto. Espérenme un momentito, por favor, que me pilló la tecnología. Si lo puedo hacer un poco grande, mejor. Perfecto, ahora sí, perfecto. Ahí está. Vamos a ver los dos conceptos, la autoridad por un lado y la inspiración por otro. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de el texto que me llega y yo como persona individual. Soy yo el que le doy la autoridad a la Biblia. Para mí es o no es autoridad. Para mí es un libro sagrado o no lo es. Para mí es palabra de Dios o no lo es. Para mí es un texto de fantasía o no lo es. El texto está ahí. Quien le da la autoridad a la Biblia soy yo. ¿Y por qué yo o nosotros le damos autoridad? Es precisamente lo que vamos a desarrollar. ¿Por qué efectivamente la Biblia tiene autoridad? Y por otro lado, cuando hablamos de la palabra inspiración o libros inspirados, aquí ya tenemos otro concepto, porque aquí entra a batallar Dios. Es Dios quien inspira al autor o a los autores, a la comunidad, para que éste ponga el texto que nosotros tenemos. Por lo tanto, cuando hablamos de la autoridad, nos referimos a la relación de esta conmigo en primer lugar, y cuando decimos que los escritos de la Biblia están inspirados, nos referimos a la relación de Dios con el autor del texto. Dios es y hace la revelación a los autores para que nazca el texto. Y la iglesia, el canon, le da la autoridad y yo estoy al final, digamos, como lector de este texto inspirado, escrito y aparecido. Por lo tanto, Dios es el que revela a los autores el texto y el canon, y la iglesia es la que le da la autoridad para que yo, de alguna u otra manera, tenga ese texto inspirado por Dios. Vamos a ver en detalle estos últimos conceptos: el Dios, la revelación, los autores, el texto y la iglesia. Si miramos nosotros la Biblia, en principio la fe del judío y la fe del cristiano, por supuesto, es en el Dios que habla la Biblia, en el Dios que testimonia la Biblia. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de las profetisas, de los patriarcas, y también es el Dios de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra fe no está, y tenemos que tener claro, en la Biblia como escrito, como un conjunto de libros, sino que nuestra fe está puesta en aquel o a quien la Biblia se refiere. O sea, nuestra fe está en Dios. Y ese Dios del que habla la Biblia se refiere y tiene una característica que es especial. Especial a todos los dioses de aquellos tiempos que se creó la Biblia. Se creó, me refiero, se escribió la Biblia. Es un Dios creíble y confiable. No es una proyección humana, no es una creación ficticia. Es un Dios que es libremente soberano, que no es manipulable, que no se puede controlar, al punto que no tiene nombre. Yo soy el que soy, precisamente para no poder manipularlo. Y este Dios tiene una característica básica y fundamental. Este Dios se fue manifestando o se fue revelando en la historia. Los testimonios bíblicos, todos los testimonios bíblicos, precisamente hablan de los escritos hablan de ese Dios que se va revelando por voluntad propia, por amor, por compasión, se va revelando en la historia. Es el Dios que camina en la historia del pueblo de Israel, en el pueblo nuestro y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos felices, la voluntad de Dios es que seamos, busca la salvación del hombre. Y esa voluntad salvífica de salvación que Dios tiene está revelada o está escrita y está testimoniada prácticamente en todos los libros de la Biblia. Dios amorosamente
se va dando a conocer en la historia y se va dando a conocer como un Dios que camina, que quiere nuestra salvación y que quiere nuestra felicidad. Ahora, esta revelación de Dios, esta forma de hacerse notar Dios, si podemos llamarlo de esa manera, no se dio de una sola vez, no se dio en un solo instante, no fue algo que cayó del cielo así, por muy inspirado por Dios que sea, de una manera arrolladora, sino que por el contrario fue poco a poco revelándose, como un padre enseña a un hijo. Siempre yo mantengo el ejemplo de que nuestros hijos cuando son niños generalmente le decimos muchos no, y le gritamos esos no muchas veces. No te subas ahí porque te vas a caer, no metas los dedos al enchufe eléctrico porque te puedes dañar, no tomes ese cuchillo porque te va a cortar. No, son muchos no. Dios en principio eran muchos no. De hecho, los 10 mandamientos son varios no. Cuando van creciendo, ya esos no son suficientes y pasamos a otra etapa de adultez y de madurez. Bueno, Jesús es el revelador máximo de Dios, ¿no es cierto? Ese Dios hecho hombre. Ahora, esta revelación, Dios la hace en los acontecimientos, como digo, pero son acontecimientos vividos por personas que fueron comprendiendo esas historias reveladas a través de la fe. Todo escrito bíblico es una historia que alguien o que una comunidad o una persona vio que Dios estaba presente en ese acontecimiento y lo interpretó como tal, de acuerdo a la fe. Por lo tanto, la fe está en el principio de todo. Por eso la Biblia es un libro de fe, no es un libro de historia ni de ciencia. No, la Biblia es un libro de fe. La fe pues existió antes que se escribiera una sola letra o una sola línea. Y la fe brotó de la manifestación de Dios en este mundo, que esa es la revelación, de los cuales lógicamente esa historia se fue contando de boca en boca para posteriormente ponerla por escrito. Por lo tanto, la Biblia no tiene autoridad en sí misma, sino en relación con Dios, pues Dios es la palabra de Dios, por eso se califica como palabra de Dios. Lo que nos remite a Dios no son los relatos tampoco de los hechos como tales, sino la interpretación de esos hechos que los autores incorporaron en sus relatos. El relato a lo mejor está muy alejado de una realidad concreta, pero como experiencia que tuvo el autor sagrado, eso es el motivo de salvación. Los 4 evangelistas, ¿cómo se llama? En el Nuevo Testamento, lógicamente no son biografías de Jesús. Y por eso hay cosas, no contradicciones, sino que en visiones distintas en los 4 evangelistas. Y cada uno escribe de alguna u otra manera para una audiencia determinada. Y ve a Jesús y vio a Jesús y tuvo una experiencia de Jesús distinta uno de otro. Mateo, judío, escribió para judíos con la intención de decir, oye, el Mesías que nosotros siempre esperamos era Jesucristo y nosotros lo matamos. Era el nuevo Moisés. Y por eso sube al monte, los 10 mandamientos, como digamos los 10... las 10 bienaventuranzas, con los 10 mandamientos, los 5 discursos, siempre está recordando, acuérdense, porque dijo el profeta, para que se cumpliera el profeta, etcétera, etcétera. Distinto es de Marcos, que escribe para otra comunidad y tiene otra visión de Dios. Y lo pone en el principio, el Evangelio, ¿no es cierto? La buena noticia de Jesús, Hijo de Dios. Para él quería destacar precisamente que era hijo de Dios y lo pone al principio y después Pedro le dice, realmente tú eres el hijo de Dios, realmente este era el hijo de Dios, etcétera, etcétera. Cada uno va escribiendo de acuerdo a la visión y al acontecimiento que vivió. Más aún en el Antiguo Testamento.
Los profetas clásicos, más claramente podemos distinguir, afirmaban que la autoridad venía de Dios mismo, que Dios era el inspirador, que Dios era el revelador. Lo mismo sucede con los escritos del Nuevo Testamento, fueron compuestos por personas que apelaban a la autoridad del Señor. La autoridad de los apóstoles, que es reconocida como que provenían del Señor. Ellos eran enviados y se remitían a su autoridad. Pablo se remite a la autoridad, de hecho lo plantea y lo dice claramente, o sea, la autoridad me viene del Señor que me mandó y que me exigió que fuera. ¿Ya? La autoridad de la Biblia no radica entonces en los acontecimientos mismos que allí se relatan o en las palabras o los discursos allí escritos, sino en el hecho en que lo relatado, en lo que se relata, remite a quien está en su origen, o sea, a Dios. Es Dios el revelador, el Dios el inspirador. Si un diario nacional, si un periódico nacional escribe sobre un ministro de Agricultura que va a una fábrica, a una empresa y hace el relato, la autoridad que le da no es ni el que escribe ni el periódico, sino que la importancia la tiene la autoridad y el escrito. La autoridad. Dios es la autoridad con respecto al tema de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia son un conjunto de textos que son testimonios de vivencias que han sido interpretadas como reveladas por Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro y lo voy a repetir tajantemente en esta ocasión unas 3 o 4 veces para que nos quede claro. La Biblia es un conjunto de textos, ¿ya?, que son testimonios, que son vivencias de acontecimientos que interpretaron por inspiración divina que participaba, que estaba Dios y que acontecía. Por lo tanto, la autoridad de la Biblia es de carácter absolutamente religioso. No es de carácter científico, no es de carácter histórico, ni botánico, ni nada. Por el contrario, tiene muchos errores de ese tipo. No le podemos buscar a la Biblia el concordismo que hablaba Jaime la semana pasada con respecto al tema de la inerrancia. No podemos nosotros andar buscando, como decía Jaime la semana pasada, si encontramos un trozo del arca de Noé. No podemos buscar cosas que la Biblia no nos dice, porque es un libro de fe y que nos relata algo concreto y claro. En el Génesis, partiendo, ya tenemos problemas de ese tipo. Tenemos 2 relatos de la creación, no podemos decir cuál es verdad o cuál es mentira. Pero Génesis, ¿qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que Dios es nuestro creador. En el segundo relato de la creación, que Dios nos da el espíritu de vida y nos sopla, nos insufla, ¿no es cierto?, aliento de vida y tenemos algo de nuestro creador. Y eso sí es una verdad. Y eso sí es una verdad de salvación. No si nos hizo o no nos hizo de barro, o si hizo hombre y mujer, los creó, macho y hembra los creó y creó a la humanidad. Es un recurso literario que ocupó el autor sagrado para explicar algo concreto y una verdad de salvación. Los textos bíblicos son precisamente eso, y así los escritores sagrados fueron descubriendo precisamente en los acontecimientos de la vida cómo Dios pasaba y estaba con ellos. El relato del Éxodo, por ejemplo. El relato del Éxodo no importa mucho cuántas personas fueron, si fueron 60.000 o 3.000, se sabe que fueron muchos grupos que en ese tiempo salían de la esclavitud al exilio. Este pueblo fue uno más de esos grupos, pero este grupo tuvo en particular que vio que Dios estuvo presente en ese acontecimiento, que si no hubiese sido por Dios, ellos no hubiesen salido de la esclavitud. Y encuentran y ven ahí a un Dios liberador. Y esa es una verdad absoluta. Dios nos libera. En el desierto Dios los acompaña, no los deja nunca solo. El maná, el agua sobre la roca, las codornices.
Dios acompaña al pueblo. Dios no lo deja solo. Dios cumple su promesa. Es un Dios creíble. Y eso sí es una verdad absoluta. Organiza al pueblo entregando los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Podemos seguir relatando todo la historia del Éxodo, por ejemplo, y nos vamos a encontrar, si miramos si fue o no fue verdad, históricamente no nos interesa mayormente. Lo que nos interesa es ver que esa gente, en los acontecimientos que ellos vieron a un Dios que se revelaba como el Dios que acompaña, como el Dios que lidera, como el Dios que nunca deja solo, como el Dios que cumple su promesa. Y ese Dios es el Dios nuestro. No sé si se está entendiendo la película, pero me interesa que quede muy claro con respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque muchas críticas que tenemos con respecto al tema bíblico es precisamente eso. ¿Cómo creen ustedes en fantasías? Las culebras hablan, los burros hablan. ¿Cómo un hombre puede estar 3 días en el vientre de una ballena? Para nosotros, cuando tenemos conocimiento de esto, sabemos perfectamente bien que eso no es posible. Pero que detrás de todos esos acontecimientos hay una enseñanza de salvación y hay una característica de Dios que es irrefutable y que me sirve para mi fe, para caminar por la vida, para ser feliz, para mi salvación en definitiva. Porque precisamente eso es la Biblia, un libro, digamos, de salvación. Ahora, ¿puede la Biblia o puede afirmarse que la Biblia es la autoridad última y suprema en materia teológica? Para algunos círculos fundamentalistas la respuesta es categórica, van a decir sí. Nada que se pueda hablar de Dios o de Jesucristo, si no está avalado por la Biblia, no sirve o llega a ser hasta, ¿cómo se llama? Cuando uno herejía. ¿Puede tener igual autoridad los escritos entonces que expresan puntos de vista diferentes? Me pregunto yo. ¿Tiene igual autoridad el tema en el Deuteronomio del hombre, si un hombre tiene una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que desagrada? Dice que puede redactarle un acta de repudio y se le puede expulsar. Ese texto tiene la autoridad con respecto a lo que nos dice Jesús en Marcos capítulo 10, por ejemplo. Entonces aquí nos encontramos con que, como decíamos, como es la historia de la salvación, Dios va creando o va inspirando o se va revelando poco a poco. O sea, Dios no puede en un momento determinado, no dejó caer de una sola vez, digamos, todo esto de la salvación, porque nos tuvo que ir educando de a poco. Por lo tanto, Jesús es la autoridad máxima con respecto a lo que significa la autoridad. Jesús es la autoridad. Y Jesús muchas veces dijo, y nosotros nos encontramos, ¿se acuerdan que se dijo esto, pero yo les digo esto otro ahora? ¿Se acuerdan que se dijo esto otro, pero yo les digo ahora? Jesús es la autoridad suprema en materia con respecto a este tema. No existe otra y tenemos que tener eso muy claro. Nosotros somos cristianos de Jesús, no somos del pueblo judío. Por lo tanto, y recopilando un poco, los escritos bíblicos son producto de tradiciones, ¿no es cierto? Y que se interpretan en el marco de precisamente esa tradición. Son puntos de partida, pero no son puntos de llegada. Lo digo porque la revelación no ha terminado. Eso lo vamos a ver al final cuando veamos, digamos, la revelación. Por lo tanto, la Biblia nos remite, no es un manual de respuesta a todos nuestros problemas y de respuestas válidas incluso para todos los tiempos, como muchos códigos del Antiguo Testamento legal, especialmente en Levítico. Si tu hijo te desobedece, anda y
llámale la atención, si te sigue desobedeciendo, apedréalo, porque no podemos tomar eso como palabra de Dios si no lo dejamos ver desde un contexto en el cual fue escrito, en el tiempo en que fue escrito y cuál era la intención de ese tiempo. Ese texto no lo podemos aplicar ahora como palabra de Dios para realizarlo. De la misma manera, como dice Jesús, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Yo no he visto y no vemos personas cojas, mancas o ciegas. No podría ser de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, también la Biblia, a medida que pasa el tiempo, la revelación se va haciendo progresiva y va cambiando. No es que Dios vaya cambiando, sino que es la visión del hombre con respecto a Dios que se fue revelando poco a poco. Si bien es cierto, la autoridad de la Biblia no se puede demostrar objetivamente, un indicio de ella es el impacto y la eficacia, diría yo, que ha tenido en la vida de muchas personas. De nosotros mismos y a lo largo de la historia. La Biblia muestra su autoridad en su capacidad de cuestionarnos seriamente, de ser una instancia que nos critica y que toca las fibras más íntimas de nuestra vida, de nuestra existencia. Las preguntas fundamentales del hombre: ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para dónde voy? Esa respuesta nos hace cuestionarnos. Critica la arrogancia, el egoísmo, que se expresan de diferentes maneras. Critica los abusos en el ámbito social, en el ámbito político, religioso. La Biblia nos inspira, la Biblia nos interpela, critica las tendencias a querer manipular a Dios muchas veces, incluso creernos dioses. Critica la idolatría, critica la hipocresía, la superficialidad, la autosuficiencia, y todo en nombre de Dios. ¿Y con qué fin? Con el único fin de nuestro bienestar, con el único fin de que seamos felices, con el único fin de que seamos salvos, como se dice por ahí. Que tengamos un cambio y que seamos realmente personas útiles a la sociedad y que seamos, que la convivencia nuestra sea una convivencia de hermanos. En síntesis, para cerrar el tema de la autoridad de la Biblia, que esta autoridad no reside en los escritos como tales, ¿no es cierto?, sino que en la autoridad de quien reveló eso, cómo se fue revelando, y es Dios, el que inspiró y que sigue inspirando. Los escritos de la Biblia son un conjunto de testimonios de fe, vivida por una persona, por unas comunidades. Y esos testimonios de fe nos remiten a Dios. La Biblia son mediaciones. La autoridad de la Biblia sigue en pie ahora más que nunca, por cuanto muestra el camino de la revelación y muestra el camino de la relación de nosotros con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y por ende muestra el camino de nuestra salvación, de nuestra felicidad y la realización plena como seres humanos en este mundo. Por eso la Biblia, por eso tiene autoridad la Biblia, porque nos interpela, porque nos ayuda, porque nos muestra a Dios, porque es palabra de Dios, tan simple como eso. Vamos a pasar ahora a ver la inspiración. Vamos a ver la inspiración desde cómo se trató o cómo se fue también a través del tiempo teniendo una mirada y ha ido en forma progresiva. ¿Por qué? Porque aquí estamos llegando al corazón, digamos, de nuestro estudio. Si estamos estudiando la Biblia, tenemos que saber de por qué tiene autoridad y por qué es inspirada, por qué es palabra de Dios. Porque nosotros la estamos estudiando precisamente porque lo es. Pero ¿por qué lo es? ¿Qué es la inspiración? ¿Quién inspiró? ¿A quién inspiró? ¿Por qué inspiró? ¿Qué inspiró?
Tenemos que hacernos esas preguntas y tratar de desarrollarlas para poder tener muy claro en lo que creemos y por qué lo creemos. Para empezar, el término inspiración viene del latín inspirare y significa soplar, ¿no es cierto? Soplar hacia adentro. El término ocurre una sola vez en la Biblia, en la palabra inspiración, en la carta a Timoteo. En el ámbito religioso, cuando hablamos de inspiración, siempre nos acordamos de la figura de transmisión de vida, del soplo de vida que le da Dios al hombre, al ser de barro que crea, y ahí nace la vida. Por lo tanto, aplicado a la Biblia, el término inspiración, soplar se refiere a la comunicación de Dios por iniciativa de Dios al hombre de algo vital o vivencial. El concepto de inspiración es difícil de fijarlo por lo que les planteaba recién, porque a lo largo de la historia ha tenido varias interpretaciones. Pero si bien la pregunta por el inspirador, que es Dios, no se plantea como problema, porque eso está más que claro, ¿ya? No se puede decir lo mismo cuando se trata de precisar quién fue el inspirado, o qué le fue inspirado y cómo se llevó a cabo esa inspiración. Dios inspira a un autor que es humano para que escriba y o ponga al final, digamos, por escrito eso que fue inspirado. ¿Cómo? A través de un acontecimiento, como veíamos recién. Vamos a hablar, ¿no es cierto? Dios es el inspirador y eso lo tenemos más que claro. Vamos a hablar del autor humano y vamos a hablar del texto inspirado. En la mayoría de las explicaciones de la inspiración, se supone que cada uno de los escritos de la Biblia fue compuesto por un solo autor literario. Ese es un concepto muy antiguo. Mateo, y de hecho recibe el nombre, ¿ya? Se supone que cada uno de los escritos de la Biblia fue compuesto por una sola persona, que se le llama agiógrafo, ¿no es cierto? Creo que Jaime lo mencionó la semana pasada. Esta concentración en el escritor clásico como único beneficiario, digamos, de decir por escrito, sale a relucir el empleo frecuente de que aquí hay dos personas, Dios como persona que inspira y solamente el que escribe. Como el profeta antiguo, que Dios le revelaba, que entraba poco menos que en éxtasis y que escuchaba a Dios y que no era el que hablaba, sino que era un instrumento, sino que era instrumento, valga la redundancia, un único instrumento. Dios ocupaba al ser humano como instrumento. El autor humano actúa como medium, como instrumento. Pues sí, el verdadero autor, en el fondo, de la Biblia era Dios, que le dictaba prácticamente lo que tenía que escribir. Poco a poco ese acontecimiento se fueron dando cuenta que no puede ser así, porque hay errores, hay diferencias, hay acontecimientos contados de diferente manera, hay errores de tipo científico, digámoslo así. Entonces, ¿cómo Dios puede estar dictando algo de la creación cuando Él es el autor de la creación y Él está dictando algo que no corresponde, que no se puede parar el sol por un par de horas para que gane la batalla? No se puede hablar de que desde el cielo se abre el mar de arriba para que caiga agua cuando no sabemos que arriba no hay ningún mar, etcétera, etcétera.
No podemos sostener que alguien estuvo 3 días en el vientre de una ballena y después salió vivito y coleando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hubieron bastantes cosas que se fueron preguntando y que no cabían en la cabeza. Ahora, ¿cómo se llama? Este concepto de agiógrafo único profeta, del profeta clásico se mantuvo por mucho tiempo. De hecho, en la Edad Media, San Gregorio Magno fue cambiando un poquito, ¿ya? Y habla un poco que Dios habría influenciado la mente del escritor, preservando sus libertades y sus condicionamientos humanos, pero moviendo sus facultades intelectuales de tal modo que escribiese precisamente lo que Dios quería. Y aquí hay un cambio porque ya se habla de 2 autores, Dios y el hombre, uno divino y el otro humano. La observación de estas diferencias de estilo, digamos, literario, y de estas explicaciones que yo comentaba recién, y las diferentes ideas de los escritos, condujo a la conclusión de que el escritor humano no podía ser considerado como un instrumento, y un instrumento ciego más aún, puramente mecánico. Esa explicación de la inspiración resultaba incorrecta, y por eso precisamente sale esta otra explicación en el cual habla precisamente de que Dios habría influenciado, pero habría mantenido las facultades del ser humano. Pero nuevas consideraciones volvieron a poner y salieron más interrogantes con respecto al tema. Lo que yo les decía, hay errores. Se desconoce la comunidad, no podría estar solo el autor sagrado. Surgieron muchas interrogantes con respecto a ese tema. Y hay una encíclica que es súper importante, que salió en 1943 de Pío XII, que afirmaba que el escritor es instrumento vivo y dotado de razón. Y por eso, fíjense bien, y por eso el exégeta, o sea, el que lee, tiene que esforzarse en discernir cuál fue el carácter particular del escritor sagrado, sus condiciones de vida, la época en que vivió, las fuentes orales o escritas que utilizó y finalmente su manera de escribir. El documento dice que así podrá conocer mejor quién fue el escritor sagrado y lo que quiso expresar al escribir. Y aquí nos acercamos un poco más a una realidad mental mucho más concreta. Estamos viendo Dios que inspira a un ser humano que no está solo, a un ser humano que definitivamente vive en una comunidad. Es un ser humano, tan simple como eso, que tiene un estilo de vida, que vivió en un momento determinado, ¿ya? Que no es un ermitaño, que hay una tradición oral detrás de eso, que no necesariamente él vivió el acontecimiento que está relatando, sino que se lo contaron, que no es un único autor, y que salvamos todos los errores cosmológicos y todos los errores históricos y todos los errores que de alguna u otra manera nos pueden decir o podían, o nosotros mismos podemos decir esto no puede ser. Por lo tanto, aquí la inspiración desde el punto de vista del autor, en este caso, debe considerar su contexto histórico. No podemos sacarlo de una comunidad, de un contexto cultural, donde vivió, políticamente hablando, socialmente hablando, como familia, su lugar dentro de esa comunidad, si era jefe, si no era jefe, si era dueño de casa, si no era dueño de casa, tanto humano como religiosa. Por lo pronto, el autor literario había sido considerado de tal manera que daba la impresión de que vivió en una isla. Bueno, con esta otra forma que vamos avanzando en la comprensión
de la inspiración, vemos que ya se está considerando de que el ser humano puso sus facultades para que Dios, digamos, le revelara a ese autor el mensaje que quería entregar. De lo contrario, faltaba la dimensión social. De lo contrario, faltaba la dimensión de comunidad. Además, como hemos visto en las clases anteriores o en los encuentros que hemos tenido anteriormente, hablamos de que para llegar a un texto final hay un largo proceso de tradición oral. El que vivió el acontecimiento, el que vio ahí la mano de Dios, el que la contó, el que la recopiló, el que la puso por escrito por primera vez, el que a lo mejor le hizo una relectura. Le puso más, le puso menos. No importa. Para nosotros el mensaje que nos quiere entregar es lo importante. Entonces, a ese autor, ¿cuál es el autor? Todos son los autores, en todo caso. No se puede ni se debe partir del supuesto de que cada escrito es obra de una sola persona y de un único autor. Porque toda esa cadena de la cual estamos hablando son los autores. ¿O acaso no estuvo inspirado también el que primera vez lo contó? ¿El que lo oyó? ¿Cómo podríamos explicarse que habría sido Dios quien supuestamente inspiró la idea de que la Tierra, por ejemplo, es el centro del universo? No, porque el escritor, Dios no pudo haberle revelado eso, en el sentido de que Dios no se puede equivocar de su propia creación. Pero sí el autor humano, porque el concepto que tenía en ese tiempo de la cosmología era ese, y no podía escribir otra cosa. No podía salir de su humanidad. Me estoy extendiendo mucho, pero me interesa que quede muy claro, digamos, cómo Dios revela a un ser humano en un tiempo determinado, en un contexto determinado, en una sociedad determinada, con problemas determinados. Porque nosotros vivimos lo mismo y la Biblia también a nosotros, en nuestro contexto, con nuestros problemas, con nuestras alegrías, nos tiene que ayudar o nos ayuda precisamente a eso. Por lo tanto, bajo el término de autor, necesariamente debemos incluir a todos los que contribuyeron en la formación del texto bíblico. El que formuló la tradición por primera vez, los que las transmitieron, las que las reformularon, el que lo puso por escrito, ¿no es cierto? Más tarde, el que le agregó algo, porque sabemos también que hay, digamos, textos agregados después, capítulo 21 del Evangelio de Juan, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es muy claro que Dios no habló como hablamos los seres humanos. Y ahí está el gran problema. Y también podemos decir que Dios también habló a través de los diversos acontecimientos y las vivencias, y muchas veces más claramente. Y de hecho, los textos bíblicos son precisamente acontecimientos históricos vividos por una persona o comunidad donde vieron que Dios los acompañó, que Dios puso su mano y Dios estaba con ellos. Lo vuelvo a repetir y disculpen que sea majadero. El contexto histórico, social y cultural de la persona que escribe o de las personas que escriben, su lugar dentro de la comunidad, todo eso tiene una importancia suprema y es necesario muchas veces conocerlo para poder nosotros sacar, como decía la encíclica, lo mejor, más genuinamente, el mensaje que nos quiere entregar cada uno de los textos para nuestro cambio, nuestra salvación. Vamos al texto inspirado. Muchas personas guiados por la preocupación, por defender el prejuicio de que la Biblia no contiene error alguno y que las palabras de la Biblia son sacrosantas y que es palabra de Dios, así genuina, han puesto el peso de la explicación en el texto, en la letra, en el texto mismo.
Su argumentación es muy simple y responde a todas las objeciones y a las críticas que surgen de la ciencia y de los estudios bíblicos. De hecho, me imagino que han escuchado muchas veces, bueno, si para Dios nada es imposible. Si dicen que la serpiente le habló a Eva, es porque así es y se acabó. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Pero el fundamentalista, los autores humanos, para ellos no, ni siquiera son mencionados como tales, son considerados simplemente como instrumentos, como su mano, como la mano de Dios que escribe, como el oído que escuchaba todo lo que dictaba. De modo que las palabras y el texto propiamente tal son estrictamente palabra de Dios. Pero eso es la inspiración verbal. Eso adjudica a Dios incluso las vocales del texto hebreo. El hebreo se escribe sin vocales. Lo digo para poder hacer el texto en la Vulgata. Ese concepto fundamentalista tiene muchas interrogantes, tiene muchos errores, tiene muchas contradicciones, ignoran la creación, la esclavitud, la poligamia, cómo Dios se va a ir retractando, por ejemplo, que al principio, digamos, permitía la poligamia. Abraham tenía 2 mujeres, tuvo 2 hijos. Isaac, que se cambió la primogenitura. No sé, o sea, tantos. El mismo tema de cómo Dios, algo tan fundamental que es la resurrección, no pudo contarlo en esa época, sino que vino a tener el concepto de otra vida allá en el libro de los Macabeos, pocos años antes de la venida de Cristo. Entonces hay muchos errores, muchas interrogantes que saltan de acuerdo a este pensamiento. Ahora, el reconocer el papel del autor humano como verdadero autor no niega la autoridad de la Biblia, por el contrario. O sea, es palabra de Dios porque es inspirada a un hombre, a una persona, a un ser humano, a un hermano nuestro. Ahora, se habla de inspiración instrumental cuando se fija la atención en el escritor. Y este se ve como un instrumento de Dios, que también es parte del fundamentalista. Y tenemos, como decía, innegables errores gramaticales, de diferentes estilos, de historias. Los 10 mandamientos en Mateo son 10 y se subió al monte Jesús. En Lucas baja al valle y da 7. Bienaventurados los pobres de espíritus, dice Mateo. Bienaventurados los pobres, dice Lucas. ¿Quién miente? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. El bautismo de Jesús. En Marcos va Jesús, se bautiza sin ningún problema. Juan lo bautiza sin ningún problema. En Mateo ya hay una conversación. No, yo no quiero que me bautice, eres tú el que tiene que bautizarme. No, es para que se cumpla, se haga justicia. Y ahí recién Juan lo bautiza. En el Evangelio de Lucas no lo bautiza Juan, Juan está preso. En el Evangelio de Juan, Jesús fue y se bautizó. ¿Cuál de los 4 es el real? Pero como es palabra de Dios inspirada, y lo vemos claramente aquí, en los 4 dice que una voz del cielo se escucha y dice: este es mi Hijo muy amado en quien he puesto toda mi confianza. Y esa sí es palabra de Dios porque, por una razón muy simple, porque Jesús tiene que haber sentido en el momento de su bautismo, haberse sentido hijo de Dios, tiene que haberse sentido amado por Dios, tiene que haberse sentido lleno de confianza de Dios. Para hacer todo lo que hizo, necesariamente tiene que haber estado convencido de eso. Y eso sí es verdad absoluta y eso sí es palabra de Dios. ¿Cómo se relata? ¿Cuál es el texto? Nosotros sacamos eso.
No sé si me estoy dando a entender porque esto no es muy fácil. Estricta y correctamente hablando, entonces, los inspirados son los autores y no sus escritos, al margen de ello, ¿no es cierto? Los estudios exegéticos, digamos, la forma de la Biblia, han puesto de relieve que, por un lado, la inspiración no se puede definir limitándose exclusivamente al escritor. Y por otro lado, ha puesto en evidencia que no se puede hablar de un texto inspirado sin afirmar previamente la inspiración de su autor. O sea, los dos se entrelazan. Por lo tanto, reconocer el papel del autor humano como verdadero autor no niega la autoridad divina, como está escrito aquí en la diapositiva. Dios y el hombre, el inspirador y el inspirado, el texto viene a ser entonces el resultado de esa interacción. Dios es el autor que inspira a un hombre para que ponga por escrito el mensaje que nos quiere entregar, que quiso entregar en ese tiempo, que ha entregado durante todo este tiempo, nos entrega ahora y seguirá haciéndolo en el futuro. ¿Qué dice la Biblia con respecto al tema de la inspiración? La Biblia dice poco, para ser sincero, en el sentido estricto como palabra, ¿ya? De hecho, solamente se menciona, o sea, a ver, en los Macabeos, en Mateo, en Ezequiel, en Jonás, habla de la inspiración de Dios, está claro, pero como Biblia solamente nos habla Timoteo y que dice que sirve para enseñar, para reprender, para corregir. Y como Biblia también, la segunda de Pedro habla y dice que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque ninguna profecía alguna ha sido pronunciada por voluntad humana, sino que hombres hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Es el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Dios es Espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Es el Espíritu de Dios el que inspira. Y nosotros tenemos ese mismo espíritu para poder seguir leyendo e interpretando esta Biblia. Para los autores del Nuevo Testamento, lo inspirado no eran las palabras mismas, sino la capacidad de ser palabra de Dios aquí y ahora. Dios inspira, ¿no es cierto? Dios es el inspirador. Dios es el origen de la escritura. Es el Espíritu de Dios el que hace poner por escrito o hace ver en los acontecimientos su presencia viva y activa. Cuando se habla de Dios como autor, se hace en sentido figurado, no en el mismo sentido que cuando se habla del hombre. O sea, Dios habla, pero no habla con lenguaje nuestro. Aplicado a Dios, el término autor entonces se emplea para decir que Él es el inspirador, el que está en el origen de la escritura. Para comprender de qué manera Dios está en ese origen, hay que tener presente que los escritos de la Biblia son testimonios de vivencias de la presencia activa del Espíritu de Dios y no son reportajes dictados por alguien. Es Dios o el Espíritu de Dios el que nos hace a nosotros y el que hizo al escritor sagrado ver la presencia de Dios en nuestra vida. En el Antiguo Testamento se habla expresamente de la presencia del Espíritu de Dios. No solamente en los profetas, sino que también en los líderes, en Moisés, ¿no es cierto?, en Josué, en los jueces. Aquellos poseídos por el Espíritu actuaban y hablaban en nombre de Yahvé. Y en el Nuevo Testamento también se explicita la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, digo, en los orígenes de la misión de Jesús. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto, dice en Lucas 4 al comenzar, ¿no es cierto? En Lucas 4, 16, 18 por ahí, el Espíritu de Dios está sobre mí, cuando lee la lectura del profeta Isaías.
capítulo 61, cuando va y saca el rollo, ¿no es cierto? Eh, cuando pone las bases, ¿no es cierto?, de cuál va a ser su proyecto Jesús de vida. Es el espíritu, entonces, vivencial, el que hace mover, digamos, todo el espíritu de Dios, el que nos hace mover y hizo mover a los escritores sagrados. El enunciado tradicional de la inspiración afirma que Dios es el autor de la Biblia, eso lo tenemos más que claro. Todos, moros y cristianos, sabemos que Dios es el inspirador y el autor de la Biblia, pero tenemos que tener claro cómo lo hizo, porque eso es correcto. Sin embargo, el término autor se suele entender en un sentido, digamos, casi literal, y el acento se suele poner en la Biblia, o sea, en el texto. Y como hemos visto, la proposición tradicional ni siquiera menciona al autor humano, y eso es una gran debilidad. La concepción fundamentalista ya la vimos. O sea, inerrancia a la palabra, al texto mismo. ¿Y por qué? Porque para Dios todo es posible. El fundamentalista califica como racionalista e incluso impío y por lo tanto rechazable todo lo que se pueda cuestionar. O sea, un fundamentalista escucha lo que estamos hablando nosotros hoy día y nos excomulga, nos deshereda y nos manda a los quintos infiernos por toda una eternidad. Porque es herejía pura lo que nosotros estamos diciendo. Porque para ellos lo que dice el texto, eso es. Equivale a una herejía mayúscula lo que estamos planteando en este momento. La concepción conservadora, si podamos llamarla así, presta mayor atención al papel jugado por el autor humano. También va cambiando, así como la inspiración, digamos, del origen. El intelecto humano debe ser considerado, la historia tiene que ser considerado, y hablamos, ¿no es cierto?, de Dios y el hombre. Pero también nos queda corta, también nos queda estrecha. Hablar de un solo autor sin tomar en cuenta la inspiración de las tradiciones, de la historia, como decía, en la que se basó y precedieron, queda trunca, queda sin la parte social, sin la historia misma. Se aísla al autor humano de su comunidad, de la influencia que tuvo entre ellos y la influencia que tuvo el escrito en su comunidad, incluso de su contexto histórico-cultural. No toma en cuenta el proceso de comunicación que precedió a la composición. Adolece, insisto, de todo eso. La inspiración, entonces, es esencialmente presencia y comunicación divina, y esta se da a personas, no en escritos. Los escritos pueden calificarse como inspirados solamente en la medida en que los autores fueron inspirados. La inspiración a la luz de los estudios bíblicos actuales. Los estudios bíblicos de los últimos tiempos, que son las ciencias sociales, la lingüística, la sociología, todo eso, la antropología, arqueología, ¿no es cierto? Los descubrimientos que se han ido realizando nos ha obligado a repensar la idea de la inspiración. Ya no se compra, como decimos en Chile, no se asume absolutamente porque me lo dijeron o porque está escrito, sino que todo eso nos ha abierto un campo mucho más abierto para poder hacer una interpretación nueva de estos términos. Se procura entonces, digamos, con todos estos estudios, ofrecer una explicación de la inspiración que tome en cuenta todos los aspectos de la formación de los escritos bíblicos. Y hablar de la inspiración hay que tomar en cuenta básicamente algunas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, que la inspiración, siendo comunicación divina, se dirige a personas y no a escritos. Y que no todos los escritos bíblicos hablan de la intervención de Dios en la historia. Los salmos, por ejemplo, no hablan de la intervención de Dios en la historia. Los libros sapienciales muchas veces no hablan de Dios
en la historia, sino que al revés. Es el hombre que se dirige a Dios. A eso me refiero con al revés. Sabemos que el término autor debe incluir a todos los que intervinieron en la transmisión, oral me refiero, que va desde el acontecimiento hasta la puesta por escrito. Tenemos que considerar que algunos escritos utilizaron otros escritos como fuente, o tomaron material del mundo en que vivían, mitos, leyendas, expresiones, proverbios, etc. La Torre de Babel, por ejemplo, si nosotros miramos libros históricos, la historia del libro de Babel está escrita muchos años antes en otras culturas. Pues bien, los escritores sagrados, para poder dar una explicación, tomaron esa historia y la adaptaron y la colocaron. Los escritos de la Biblia no solo cubren una variedad de géneros literarios y de estilos propios de esos tiempos, sino que muestran también diferentes maneras de entender a Dios. De hecho, cuando empezamos a estudiar nosotros, habían 4 corrientes bien claras para escribir el Pentateuco: yavista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal. Los últimos estudios hablan solamente de 2 corrientes. Y eso explica, ¿no es cierto?, los 2 relatos de la creación. Eso explica, digamos, mismas historias contadas en libros diferentes de una manera distinta, porque vieron de otra manera, digamos, los acontecimientos vividos. Los 4 evangelistas, ya vimos ya de que cada uno tuvo una experiencia particular con Cristo y lo vio de una manera determinada, y eso es lo que escribe. En la Biblia hallamos una innegable serie de inconsistencias y también de errores. Eso es innegable, no podemos negarlo, no podemos defender lo indefendible en ese sentido. Pero sí podemos decir de que todos esos errores son producto precisamente de que el escritor sagrado vivía en un tiempo determinado, pero que definitivamente el mensaje que está detrás de ese acontecimiento es una verdad absoluta. Eso sí lo podemos decir abierta y claramente, y por eso es la autoridad que tiene la Biblia en nosotros. Porque los acontecimientos que sucedieron en ese tiempo son la base de los relatos bíblicos. Más que un conjunto de discursos, de pronunciamientos, son los acontecimientos. Pero los acontecimientos, más que el acontecimiento en sí, histórico, son los testimonios de las vivencias reales de esos acontecimientos donde los autores o los autores vieron la presencia de Dios. Lo vuelvo a repetir. Y por lo tanto no se puede reducir a un conjunto inspirado de verdades eternas. Ningún autor, tanto en lo oral como en lo escrito, vivió aislado de su comunidad, sino que estuvo inserto en ella como una persona más. Y vemos autores del Antiguo Testamento, profetas que salieron desde el pueblo, desde la tierra, como pastores, como hombres que trabajaron la tierra, y como vieron otros, como vemos otros que estuvieron en las grandes cortes. Personas inspiradas de diferentes clases sociales, diríamos ahora, ¿no es cierto? Toda explicación de la inspiración debe tener presente la dimensión social, además de lo histórico, además de lo cultural, y también de las limitaciones culturales en el cual fue escrito. También lo hemos dicho, ¿no es cierto?, que algunos escritos tienen más de alguna redacción o varios autores. Sabemos que el profeta Isaías son 3 Isaías, escritos a lo largo de 300 años. Primer Isaías, segundo Isaías, por eso se lee tercer Isaías. Antes todas las cartas eran de Pablo, ahora sabemos que son solo 7, las otras son cartas paulinas, y hay una que definitivamente no es de Pablo, la carta a los hebreos. De hecho, en nuestra liturgia lo leemos así: carta a los hebreos. Vamos descubriendo poco a poco, con toda la técnica y la ciencia que va avanzando, que se pone al servicio de todos estos estudios para nuestra clarificación y para tener una mayor claridad con respecto al tema. La Biblia es el resultado de las decisiones sobre el canon, y esto es muy claro y es muy importante. El canon, como se veía el otro día, la canonicidad se la da precisamente la Iglesia. Y ahí hablamos precisamente de que también esas comunidades estaban inspiradas
porque si no confiamos de que están inspirados, ¿cómo sabemos que dejaron solamente los escritos para nuestra salvación y no dejaron fuera a tantos otros escritos? Porque el Espíritu reveló, porque el Espíritu inspiró a esas comunidades a tomar esos libros y luego fueron a parar, digamos, a esta lista de 73 libros que componen el canon nuestro. La decisión de constituir un canon de cuáles son los escritos normativos tiene algo que ver con la inspiración divina. Por lo tanto, de acuerdo a lo que yo estaba comentando, y la inspiración divina no puede haber concluido con la composición del último escrito de la Biblia. Pues Dios no ha dejado de guiar a su pueblo. A lo sumo se puede hablar de una inspiración bíblica que concluyó. Ya no hay una inspiración bíblica porque el canon se cerró. La Biblia es hasta donde está, pero eso no significa que Dios nos siga inspirando a grandes hombres y a cada uno de nosotros en un determinado tiempo y en nuestro tiempo, y ello obliga a diferenciar entre inspiración en general y la inspiración bíblica. ¿La inspiración bíblica se acabó? Sí, pero la inspiración general no se ha acabado y no se sigue acabando. Que hayan sido reconocidos como palabra de Dios y la decisión misma de fijar el canon se debe a la inspiración divina, es decir, a la presencia activa, orientadora del Espíritu Santo en el seno de la comunidad creyente. Y eso lo tenemos que creer fehacientemente, porque eso nos da la base de decir, efectivamente, estos son los libros sagrados, esta es palabra de Dios. En síntesis, una concepción de la inspiración que considera al autor humano como instrumento o secretario de Dios, que olvida la libertad humana y el sentido de la comunicación, que es la isla de la comunidad histórica que la ignora, no es un concepto claro y preciso. La inspiración bíblica debe ser aplicable a cualquier escrito de la Biblia en su conjunto como totalidad. Vamos terminando. Tomando en cuenta las aclaraciones hechas, vamos a intentar describir la inspiración tanto en el sentido global como en lo bíblico en particular, como decíamos recién. Ya lo esbozamos, ¿no es cierto? La inspiración bíblica acabó con el último libro que entró al canon, pero la inspiración general, lógicamente, no ha terminado. También dijimos que lo mínimo que se debe decir de la inspiración es que con este término se designa a una comunicación de Dios al hombre como algo vital, vivencial, como veíamos en la primera diapositiva, de la inspiración me refiero. A esto añadimos el autor, al hombre, que no puede ser considerado como separado de su ambiente y de su comunidad. Y en su sentido amplio, la inspiración está estrechamente relacionada a la presencia activa y orientadora de Dios en el seno de su pueblo. Se manifiesta explícitamente mediante la iluminación de determinadas personas que actúan como guías e intérpretes de la voluntad de Dios. Y esta presencia divina, lógicamente, no ha cesado. Dios ha seguido y sigue y seguirá inspirando a determinadas personas y a nosotros también. Pensemos, por ejemplo, en los grandes santos que fueron inspirados, los fundadores de órdenes religiosas como San Antonio, ¿no es cierto? El mismo Concilio Vaticano II, vamos a abrir la ventana para que entre aire fresco. Se les coló el Espíritu Santo. Los escritos del Papa Francisco últimamente sigue inspirando. La Biblia nos habla mucho de... Cuesta encontrar en la Biblia conceptos que expliquen lo que vivimos ahora con respecto al tema de, ¿cómo se llama? La naturaleza, el cambio social, el cambio climático y todo eso. No lo dice mucho. Pero Dios sigue inspirando a hombres como el Papa, por ejemplo, para escribir su encíclica y que habla de quién
del por qué y cómo tenemos nosotros que actuar, y sigue inspirando. Eso es un ejemplo claro. Y todas las encíclicas que hemos leído, todos los documentos, y no solamente él como cabeza de la iglesia, sino que inspira a otros que ni siquiera son de nuestra fe, por si acaso. No estoy hablando de que Dios inspira solamente a los cristianos católicos, no. Dios inspira al hombre, al ser humano. La palabra de Dios también está en la boca, o Dios pone en boca de personas y llega hasta nosotros. Ahora bien, si Dios guía a su pueblo en su caminar histórico hacia Él, pues ahora también sigue poniendo precisamente todo eso. Dios nos regala esa guía para reconocer acerca de Dios y su voluntad, para la orientación, para la fe, que es un don divino con mira especialmente a la comprensión e interpretación correcta de los acontecimientos revelados. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a los textos bíblicos, ver los acontecimientos, interpretarlos por todos. Hemos indicado que la inspiración es la comunicación divina de algo vital o vivencial. ¿Qué es algo vivencial, algo importante? Fundamentalmente es la capacidad de reconocer, de comprender, de interpretar la revelación como tal de Dios a la humanidad, a través de ese libro y ahora a través de otros escritos y de la misma naturaleza. Dios sigue revelándose en la naturaleza y en otros, pero para nosotros también fundamentalmente es en los escritos bíblicos. Dios inspiró, es decir, iluminó y guió las capacidades mentales a determinadas personas para que reconocieran que, por ejemplo, el Éxodo revelaba el papel de un Dios liberador, un Dios que acompañaba, un Dios que cumplía su promesa, un Dios que educaba, y no simplemente que era el resultado de una fuga de un grupo de personas de la esclavitud, con sus debilidades y arrancándose, ¿no es cierto?, de los egipcios. Dios también inspiró a ciertos profetas a hablar en nombre suyo, de modo que orientasen a su pueblo por el camino de la alianza. Dios inspiró para que se dirigieran a Él por medio de los salmos, por medio de los escritos bíblicos. El mismo Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, también el que guió al pueblo a reconocer la normativa de los escritos bíblicos, y para constituir el canon me refiero, y el que nos inspira a nosotros para reconocer en las palabras o en los textos la palabra de Dios. Con esto termino. En pocas palabras, la inspiración bíblica es un carisma de Dios, ¿no es cierto?, a los autores, desde la tradición hasta el que puso por escrito, que les guiaba de tal modo que reconociesen en esos acontecimientos la mano de Dios, que les comunicaba la correcta interpretación para que pudieran a su auditorio, a quienes los escuchaban, ser fieles al querer de Dios. ¿Para qué? Para la edificación de cada uno de nosotros, de las personas, para la orientación, para que nos pudiera interpelar. La inspiración bíblica es un carisma especialmente de comprensión y de interpretación. Por eso nosotros, cada vez que empezamos a leer un texto bíblico, ¿qué le pedimos? Al Espíritu Santo que nos ilumine y que esté presente. Precisamente que nos llegue ese don para tener una comprensión y una interpretación lo más fiel posible a lo que Dios quiso revelar al autor sagrado. De no ser la inspiración bíblica un don divino con mira especialmente a la comprensión y a la interpretación de los acontecimientos, no tendríamos ninguna garantía de que la Biblia sea verdadera, de que es un libro de salvación, de que los testimonios bíblicos son reales.
Los testimonios bíblicos son reales. De no incluir la inspiración en la decisión de plasmar por escrito los libros del canon, no tendríamos la seguridad de que estos libros son los correctos que están en la Biblia. De no ser por la inspiración bíblica, no podríamos nosotros comprender que es palabra efectiva de Dios para la salvación de la humanidad. De no creer que la Biblia es inspirada, no seríamos religiosos, no tendría sustento nuestra fe. La inspiración bíblica, por lo tanto, se extiende desde antes de la composición literaria de los escritos, porque es un libro de fe, porque nosotros la creemos y la tenemos que creer. Su significación y no los hechos o acontecimientos que se relatan son los significativos, porque vemos la mano de Dios y la presencia de Dios activa en esos acontecimientos. Afirmar que los escritos bíblicos son inspirados o fueron inspirados no significa que ellos sean válidos para todos los tiempos. Como decíamos el ejemplo del libro del Levítico hace un rato atrás. Pues la inspiración que Dios concedió a Dios a estos individuos estaban condicionados por su realidad histórica, cultural, que se vivía en esos momentos. La inspiración bíblica no convertía a estos personajes en magos o individuos geniales, sino que eran personas que de acuerdo a su cultura la estaban viendo, y así nosotros tenemos que recibirlo y entenderlo. Hemos afirmado que la inspiración bíblica como tal no concluyó en todas sus manifestaciones, solamente concluyó en su expresión bíblica y nos sigue inspirando al día de hoy. El Espíritu de Dios no puede ser aprisionado entre las letras de la Biblia. El Espíritu es libre y sigue inspirando ahora y siempre. Los escritos de la Biblia son medios de comunicación que nos remiten a Dios, a su presencia activa en nuestras vidas, a su presencia orientadora, interpeladora, una presencia que se proyecta en el presente y al futuro, pasando por el ayer. En definitiva, la Biblia es palabra eficaz de Dios para el hombre de hoy, porque el Espíritu que inspiró en el pasado sigue inspirando hoy. Ese es el Espíritu que recibimos en el bautismo y que nos capacita a cada uno de nosotros también para leer y interpretar la Biblia. La inspiración de la Biblia se manifiesta en su capacidad de inspirar al hombre, porque fue inspirada. Solo quien se compenetra y se pone en sintonía con ese espíritu puede reconocer el carácter inspirado de los escritos bíblicos. ¿Dónde dejo de compartir? Amigas y amigos, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Sé que es un tema que es candente en el sentido que es pesado, pero creo que es muy importante tenerlo claro cuando tenemos los textos bíblicos delante nuestros y que nos sirva a cada uno de nosotros y a las comunidades que muchos de nosotros acompañamos. Muchas gracias, Iván, por compartir. De verdad sí es, como tú dices, denso, pero necesario para poder entender y para poder hacer una buena interpretación bíblica. Gracias porque has hablado con autoridad y yo espero que suscite la conversación. Vamos a ver si la gente tiene alguna reacción, alguna pregunta, algún comentario. Ricardo. Hola, buenas noches. Bueno, el hecho que yo esté aquí ha sido por indicación de Manuel.
precisamente, que en otra charla que él dio, yo hice un par de preguntas y me dijo que sería conveniente que me metiera yo aquí a tratar de estudiar para poder interpretar y que ahí se respondían mis inquietudes. Cosa que yo, como él me inspira mucha confianza, le seguí su consejo. Quisiera en varias oportunidades, no me recuerdo el nombre del profesor o la persona que dio la charla hoy día, se refiere a verdades absolutas. Yo quisiera, al igual que, ¿cómo se llama?, que estos filósofos cuando hablan, primero definen los términos en que vayan a hablar para que a todos le quede claro a qué se están refiriendo. Y para poder yo aprender algo de esto, quisiera que me definiera bien qué es lo que es una verdad absoluta y si una verdad absoluta implica una mentira absoluta. Y qué es lo que significa fe. Yo una vez hice el experimento en una reunión y pedí, habían como 8 personas que me definieran fe y tuve 8 definiciones diferentes. Por lo tanto, cuando a mí me hablan de fe, a lo mejor yo hago una interpretación y otro hace. Por eso quisiera que cuando él habla de fe, ¿a qué se refiere realmente? Y lo otro, todas estas inspiraciones, si son hombres inspirados, también la inspiración la recibió Nietzsche, Carl Sagan, Asimov, y toda una serie de escritores que de alguna manera han tocado estos temas de una manera muy, muy, muy profunda. Y si la Biblia, que para mí no es un libro sagrado, no lo veo como un libro sagrado, y al leer todos estos otros libros puedo hacer un compendio en que se aleja un poco de la Biblia, pero yo tengo que tener fe, dicen, y no sé lo que es la fe. Realmente no tengo claro qué es lo que es fe. Yo tengo mi propia definición, que no es muy agradable, pero no le encuentro otra. Bueno, para no enredar más la cosa, es eso. Verdad es absoluta. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que es una verdad absoluta? Porque el catolicismo evade la relatividad, evade lo relativo y todo se va al absolutismo. ¿Qué es lo que es una verdad absoluta? ¿Qué es lo que es fe? Definitivamente. Cuando hablas de fe, ¿a qué te refieres como fe? Eso es para mí súper importante tenerlo claro. Y lo otro, ¿de qué nos vamos a salvar? Eso es. Gracias. Bien, intentaré responderte y espero que Manuel apoye al final. Con respecto a la fe, te voy a dar una definición que está en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, que habla de que la fe es garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. La fe, yo espero en algo, yo creo en algo y espero en algo, y por fe, para mí, la garantía de lo que yo espero. ¿Ya? Y una realidad que no se ve, pero que yo espero y que yo creo. Por algo es fe. Eso por un lado. Por otro lado, la Biblia no es una verdad absoluta en el sentido estricto del texto bíblico. No se puede tomar como una verdad absoluta en algunos textos, como yo lo planteaba en el tema, cuando hablamos del libro del Levítico, por ejemplo, que hay muchos asesinatos, de hecho, ¿ya? Pero cuando hablamos de verdad, cuando yo hablo de verdad absoluta, es cuando el autor sagrado ve en un acontecimiento un mensaje de Dios que nos dice que la felicidad nuestra dice relación con hacer tal o cual cosa. Para mí eso es una verdad absoluta. Cuando Jesús
El ejemplo que colocaba yo recién del bautismo. Siente que Dios es su Padre, que lo ama profundamente y que confía plenamente en Él, para mí, por fe, es una verdad absoluta. No me cabe duda, ninguna duda, que Jesús tiene que haber sentido esas palabras para poder hacer todo lo que hizo después y soportar todo lo que soportó. En ese sentido, yo hice la expresión verdad absoluta. No sé si me di a entender, no sé si el padre Manuel podría complementar o desmentirme. No, yo creo que has dicho bien. Una de las cosas que siempre sucede en el estudio de la Biblia es que a veces uno comienza cuestionando, preguntando y a veces uno viene con la idea de que se le resuelva la pregunta, pero lamento decirle, señor Ricardo, que a veces surgen más preguntas y más preguntas. Y esto, lamentablemente, por andar preguntando yo, fue que terminé la Biblia. También, ni no le digo para salirme evadir sus preguntas, que son muy válidas. Todas las preguntas de cómo es posible, y ahí estoy leyendo una pregunta muy válida que expresa Juan en el chat, como que llega un momento en que es más lo que no sabemos de lo que sabemos. Y luego el lenguaje también aquí juega un papel importante. Si usted está leyendo, si usted está queriendo entender como una verdad absoluta y lo entiende desde un punto de vista filosófico, entonces sí hay que definir términos, hay que decir esto creemos. Pero cuando ya entra que una comunidad le da a un libro una verdad, pues esa gente ya va a estar condicionada por esa verdad que le ha dado, pero es la comunidad que le ha dado esa verdad a ese libro. Y entonces, por eso, por esta verdad, si nosotros creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios, que la Biblia fue inspirada, pues ya le vamos a dar un grado de verdad. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente? Por ejemplo, entrando a la pregunta que pone allí Juan David, que es muy válido, ¿qué es lo que hace diferente esta interpretación o inspiración divina? Y él pregunta, ¿no será solamente un recurso literario que utilizamos o que utilizaron los autores? Porque es cierto, dentro de las otras disciplinas interbíblicas, hay también toda una idea de que las divinidades inspiran. Bueno, él pone de ejemplo la Ilíada, y también, también dentro de la cultura egipcia. Entonces, ¿no será la Biblia también que está copiando solamente este estilo literario? De decir, bueno, hay un personaje, hay una deidad que inspira, hay una deidad. Pues hasta cierta razón yo creo que la Biblia siempre entra en contacto con la cultura y especialmente con las culturas dominantes y siempre hay una influencia de una parte y de otra. Lo que aquí le ha dado o lo que aquí nos ha venido a ayudar es que esta palabra o este texto ha quedado a la posterioridad, para nuestras generaciones, y se fue empleado como texto sagrado. Entonces, como que la recepción que tuvo y que ha tenido es lo que hace este encuentro de autoridad, de ser sagrado, y que lo hace diferente a cualquier otro tipo de literatura. Y bueno, aquí también ya entra el grado también de fe, de creer en este Dios, de creer en que se comunica a través de este libro, no únicamente en el libro. Y todas estas son verdades bien profundas y bien complejas, que para una persona que no cree o que no le da la autoridad a la Biblia como un libro sagrado, pues no le va a hacer sentido.
no, lo va a cuestionar. Y lo va a ver como un libro más de literatura. Y yo creo que aquí lo grandioso es ver cuánta influencia, por ejemplo, va muy en la línea este ejemplo con el comentario que hace Juan. Se cree que toda la gente que aprendía griego en el siglo I lo aprendía estudiando la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea era como el texto básico para las personas que aprenden griego, que hablaban griego, que escribían en griego. Y hay personas que postulan que el Evangelio de Marcos, el autor copió literalmente toda la Ilíada y la Odisea, pero ahora referida ya no a los héroes de la Ilíada y la Odisea, sino a Cristo Jesús. Y van viendo similitudes de eventos, de historias. Y uno dice, ¿hasta qué momento la cultura influye en el pensamiento del texto bíblico? Y yo creo que se puede ver que sí hay una influencia, se puede trazar, decir, este pensamiento, esta idea, o esta sabiduría o esta verdad ya la tenían otra gente, pero el autor sagrado la hace suya, la transmite y, y al final nosotros la celebramos como palabra de Dios. Y yo creo que Iván fue bastante claro cuando estaba hablando de que Dios cuando inspira no aniquila la libertad. No te está moviendo la mano para que escribas palabra por palabra. Dios, los que ahora también aquí vienen otra vez, los que creen en Dios y los que creen que este Dios se comunica en la Biblia, entran dentro de estas categorías. Y vuelvo y lo repito, para una persona que está en otra sintonía, pues le va a ser un poquito difícil. Pero son temas que están abiertos y a mí me gustó de verdad, Iván, muy bien la idea de la inspiración, de que no se remite solamente, no solamente a la Biblia, aunque ya después nosotros no le demos el mismo peso a la inspiración. Y aquí, Ricardo, yo seguramente que, aunque Nietzsche no creía en el Dios del judaísmo ni en el Dios de Pablo, seguramente que estuvo inspirado. Cuando uno lee el Anticristo, es increíble la manera en que Nietzsche escribe y la manera en que está criticando al cristianismo, especialmente al cristianismo de la doble moral, al cristianismo de una mente débil, lo que él llama de la esclavitud, ¿no? De que se hace de la estupidez una virtud. Entonces hay que liberar de ese tipo de esclavitud, de ese Dios que quiere sacrificios, que quiere liturgias, que quiere esto. Claro, pobre Nietzsche, le tocó vivir como muchos profetas en tiempos equivocados, se adelantó a su tiempo. Hasta la actualidad, Nietzsche todavía tiene algo que decir y yo no tendría ninguna manera de decirle que estaba inspirado por Dios o que Dios lo movió, o la carta que leíamos el otro día de Spinoza. Ahora, de que Nietzsche vaya a sustituir la carta de Pablo, pues no. ¿Por qué? Porque hay toda una comunidad que no tomó a Nietzsche como palabra sagrada. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere hablar? Y las personas que no han leído a Nietzsche, léanlo, por favor, de verdad es genial, especialmente el Anticristo. Es muy, y no es fácil de leer, son muy complejos. Y lamentablemente muchos filósofos tampoco te dicen los términos en que van a hablar. Yo ahorita estoy, por ejemplo, sufriendo con unos filósofos franceses y ya hablan que tú dices que el cuerpo sin órganos, que el rizoma, que no sé qué, que no sé cuánto. Tú dices, ¿de qué está hablando? Y por eso es que la filosofía son conceptos abstractos y por eso es que la gente, pues a veces patinamos por allí, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Iván? Comentario.
¿Puedo decir una sola palabra? Ricardo, otra vez. Perdona. Sí. Solamente quiero decirte gracias. Eso, nada más. No, gracias a usted, Ricardo, y lamentablemente le van a surgir más preguntas y más preguntas y más preguntas. Y bueno, aquí estamos para ir aprendiendo, unas se esclarecen, otras no, y ahí vamos. Y ahí vamos. La verdad, cuando uno ve, miren, ahorita yo estoy trabajando con el texto del texto de la resurrección, y cuando tú ves las historias de la resurrección de personajes, por ejemplo, de la cultura griega, periodo clásico, tú dices, uno, si no supieras que son de un otro personaje, tú se los presentas a una gente en la iglesia y va a pensar de que es un evangelio. Está bien influenciado, hay una relación con la cultura. La Biblia no es ahistórica, la Biblia nace en un contexto bien particular, que entra en relación con una cultura, con un lenguaje. Y por desgracia, a veces ese lenguaje, esa historia, ya no nos es familiar. Giselle. Buenas noches a todos y todas. Con respecto a esto que estamos hablando, Manuel, yo creo que influye también mucho la catequesis que siempre se nos ha dado, ¿verdad? Ese Dios que nos resuelve todo, ese Dios que es milagroso, ese Dios que incluso comerciamos con él, ¿verdad? Si yo te doy, vos me das, yo te rezo tantos rosarios y vos me sanás a la persona que está enferma o me das un trabajo, o, ¿verdad? Entonces, yo creo que precisamente por eso estamos todos y todas aquí, tratando de madurar nuestra fe y entendiendo que ese Dios en el que creemos no es un Dios que nos resuelve las cosas. Al contrario, a veces se nos complica, el seguirle a Él se nos complica, el creer en Él. Pero lo importante es para nosotros y nosotras los creyentes, que es un Dios que acompaña, que da fuerza, que nos anima, que nos ama, pero que Él tampoco, precisamente porque tenemos libertad, no nos maneja, no nos manipula, sino que nos deja vivir nuestra vida, y la vida está llena de altibajos, está llena de alegrías, pero también de tristezas. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa en la vida. Y Dios no es el culpable, ¿verdad? Muy cierto. Entonces, eso es lo que tenemos que, yo creo, tener claro para poder entender de cuál Dios estamos hablando, porque ese es el problema. Tenemos muchas imágenes de Dios. Entonces hay que ir conociéndolo y conociendo de la Biblia para no leer literalmente, para no caer en esos errores y poder ver a ese Dios de misericordia que nos acompaña, pero que no nos resuelve la vida. No se la resolvió ni a Jesús, pues más bien se la complicó, ¿verdad? Creo que, y felicitar a Luis Iván, muchas gracias, la verdad que... No, hizo muy buen trabajo, porque son temas muy difíciles. Ahora, la inspiración, el grado de inspiración que nosotros podemos hablar, bueno, en los artistas, en la gente que escribe. Yo hasta esta semana es que he podido escribir otra vez, y por eso es que estoy contento, porque ya salí de un atadero que tenía allí con un texto bíblico, pero pasan meses y meses y no. Ahora, la inspiración que uno pueda tener o el acercamiento o la idea que uno quiere plasmar, pues va a ser muy diferente a la inspiración que se va reflejando en la palabra de Dios. Y esto es lo grandioso, que cada vez uno va a ir descubriendo cómo este Dios está metido dentro de esta historia. Vuelvo y lo repito, para la gente que le ha dado la certeza de creerle a la Biblia y que tienen una idea de Dios. Y para otra gente que no tiene idea de Dios y todo, y que, pues, bueno, la Biblia simplemente va a ser otro libro más de literatura. Y es aquí donde a los filósofos les cuesta mucho trabajo entender, a los intelectuales de la Biblia, porque no ven
no se les ha explicado en un lenguaje que esté a su altura, como que la iglesia ha perdido la conversación o el diálogo con la gente intelectual. Entonces, como que a veces queremos seguir tratando a la gente como dándoles una respuesta así, como si fuera el catecismo. ¿Qué es fe? Defíneme fe. Pues a veces no se va a definir así. Si fuéramos unos niños, a lo mejor sí nos vamos a definir, pero a lo mejor en otros casos, pues uno va a tener que ir buscando a ver cómo me voy yo madurando, acercando en este conocimiento de este libro, que tanto mal ha hecho a veces en las malas interpretaciones, pero también que sigue animando y impulsando a dar vida, y que eso es a lo que le estamos apostando, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, para irnos a los anuncios. Sí, sí, yo Sí, quiero decir una palabra. Soy ok. Jerónimo. Yo pienso un elemento, me dio mucho gusto lo que nos explicó, las explicaciones que ha habido, cómo tiene una gran importancia la inspiración, sobre todo para nuestra vida cristiana. También el recordarnos nuestro bautismo, la capacidad para seguir penetrando, entrando, también como para tener un cristianismo mejor todavía, más maduro, no tan infantil como a veces lo tenemos. Y sobre todo pienso también la sabiduría de estos pueblos y de pues ciertamente como cierta prioridad de Dios respecto a estas personas, ¿verdad? También eso, solamente eso. Gracias, Jerónimo. No, yo creo que hay que abrir el concepto de inspiración, aunque no se vaya a celebrar a Nietzsche en la lectura, en la liturgia, en la catequesis. Al contrario, al pobre se le ha condenado. Pues hay que redimirlo y hay que decir de que estaba inspirado por Dios, como estuvieron inspirados mucha gente que escribe en nuestras culturas precolombinas, que tenían sus historias, sus verdades, también estuvieron inspirados por Dios. Álvaro. Gracias. Saludos. Saludos. Permítaseme, pues no hacer una pregunta, sino pensar en voz alta. En eso que conversó don Ricardo, en cuanto a la verdad absoluta, pues yo siempre he tenido mis cuestionamientos. No soy filósofo y filólogo, soy abogado, nada más, así que no tengo mayores estudios en otras disciplinas o en otras ciencias. Pero siempre he escuchado que la verdad, hay verdades relativas y verdades absolutas. Y yo me he puesto a pensar que pues las verdades absolutas son relativas. Es una verdad absoluta, objetiva, por poner un ejemplo, que todo ser humano debe morir. Es una verdad absoluta. Nadie puede dudar de esa aseveración. Así que más absoluta no puede ser. Pero creo que conversando, hablando de la fe, y sabemos que la fe en cada persona, tengo entendido, es como nuestra huella digital, diferente a cada uno, pues para mí vendría siendo una verdad absoluta, pero relativa, a cada uno de nuestra fe. Muchas gracias, era todo. Gracias, Álvaro. Como buen abogado, relativizar todo. No, yo creo, y vean, yo creo, esto me hace pensar casi que en las clases de lógica, ¿no? Lo de Platón, de la adecuación del objeto con la mente, que eso es una verdad. Y, o sea, te meten a todo estas ideas. Pero cuando uno ya le pone su característica, su particularidad, pues ya te vas dando cuenta de verdad absoluta, muerte, verdad absoluta, que si no respiras te muere. Bueno, tantas cosas ya que llegas, sabes, a la simplicidad, ¿no? Y dentro del mundo teológico, verdad absoluta, Dios. Y después Jesucristo, todavía por ahí la gente anda cuestionándolo.
Fíjense este pensamiento de Juan David que dice que Beethoven decía que el 10% es inspiración, el resto es transpiración. Y yo creo que Beethoven estaba inspirado, miren, para escribir, componer su música, para conectarnos con el alma a través de la música. Yo creo que se necesitaba esa inspiración. Bueno, yo creo que vamos a ir aprendiendo más poco a poco. Y a veces estos cursos introductorios nos van a llevar a buscar más, a buscar más. Y también tenemos que ir dejando o enriqueciéndonos con las experiencias de la otra gente. Buscar verdad siempre es algo bastante positivo. Y también yo creo que utilizando un poquito el método mayéutico de Sócrates, de pensar primero que nosotros está la verdad y que hay que tratar de sacar esa verdad que uno lleva adentro y a ver cómo otra gente me puede ayudar a dar a luz esa verdad. Yo creo que por ahí también podríamos ir. Y bueno, buscando verdad y tratando a otra gente ayudar verdad, nosotros somos solamente aquí como las parteras que estamos tratando de diagnosticar, pero el producto final depende de la gente, cómo recibe la palabra, cómo recibe la enseñanza. Les buscamos buenas personas para que les vayan guiando en el estudio de la Biblia. Y de verdad que me place decirles que vamos a tener un curso comenzando noviembre, de aquí a 2 semanas. Creo que es el miércoles primero, el primer miércoles de noviembre, que es el día 3, si no mal recuerdo. El miércoles 3. El miércoles 3 y es sobre Jesús y el dinero en tiempos de COVID. Y de verdad, la persona que va a dar el curso es todo, a él sí le pueden preguntar acerca de las cosas más particulares del lenguaje, porque él es un filólogo, un experto de verdad. Él incluso tiene la revista Filología del Nuevo Testamento, donde está haciendo todo un diccionario en español. Lamentablemente no tiene dinero para llevar a cabo toda esta envergadura del proyecto, ¿verdad? Él es el doctor Jesús Peláez, catedrático de la Universidad de Córdoba en España, y va a ser un curso totalmente gratuito. Él quiere que sea gratuito, que la gente lo pueda saborear. La única dificultad que vamos a tener es con el tiempo. Va a ser en el tiempo de nosotros, tiempo de Chicago, a las 12 del mediodía a 2 de la tarde. Para la gente, el tiempo de España va a ser tiempo de a las 9, a las 7, de las 7 a las 9 de la noche, tiempo de España, y tiempo de nosotros va a ser al mediodía. No sé cuántas horas la diferencia sea de cada país en cuestión de Europa, así que lo tienen que buscar si están interesados, y si no tienen de verdad si tienen tiempo y quieren aprender más, vengan a escuchar sabiduría con el doctor Jesús Peláez del Rosal, un buen amigo mío y de verdad un buen biblista y todo un catedrático. De verdad se lo recomiendo mucho. Regístrense, y las personas que no puedan estar en vivo cuando él dé la clase, todas las clases se van a grabar y las vamos a poner después en nuestro canal de Argentina. Nos vamos a poner después en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Así que de una o de otra manera, este curso totalmente gratuito va a estar disponible. Y después, pero ya no los confundo, solamente para que tengan en mente, después en la última semana de noviembre vamos a tener nuestro curso, nuestra semana bíblica. Estamos viendo que cuando tenemos cursos así semanalmente, como que se va perdiendo después la gente. Comenzamos con mucha gente y como que a poco se van quedando, no sé, y hemos encontrado que teniendo toda la semana es como que la gente se engancha y dice, bueno, esa semana ya la dedico yo a la Biblia, y como que le sigue. Así que estamos experimentando, no tenemos todavía la fórmula para decir qué horario o qué curso funciona mejor. Yo creo que de Jesús y la economía, ¿qué ética debemos de tener en la economía ante un mundo globalizado? Él va a ir por esa línea y va a estudiar las parábolas,
estas historias de Jesús, que son las que más se conocen, que todas tienen casi un contexto económico, así que ya lo saben. ¿Hay alguna persona que esté interesada nada más así de curiosidad en este curso y que pueda y que tenga tiempo a esa hora? Alce la mano, por favor, así para ver si hay gente. Hay 2, 3, 4 de la primera. A ver, alcenla. Bueno, los demás están todos Muy bien, muy bien. Bueno, pues apúntense, por favor, porque si estamos viendo que si tiene recepción en América Latina, entonces vamos a tener la oportunidad de ampliar nuestros horizontes a buscar también otra gente de España. En España hay muy buenos biblistas, pero lamentablemente a veces que no coinciden con los tiempos. Bueno, los tiempos son bastante, yo pensaba que los tiempos no eran muy favorables, pero estoy viendo que los tiempos, si veo que hay gente que responde al mediodía, pues entonces vamos a tener más posibilidades de invitar más gente muy expertas. Y miren, de verdad, lo que estamos tratando de hacer es de traerles la academia a ustedes, a la gente que no podría entrar a una universidad a pagar un curso. Algunos cursos van a ser totalmente gratis, a otros les vamos a estar pidiendo alguna donación simbólica, pero no queremos que sea el dinero el motivo para no estudiar. Así que si vemos que hay respuesta, ¿cuánta gente llevamos hasta ahorita, Félix, o Arturo? ¿Tienen el conteo? 285. 285, así que ahorita si quieren regístrense. No sé si tengan alguna pregunta referente al curso En Ibicla. Sí. El enlace está en Ibicla, ¿no es cierto? Sí, regístrense en Ibicla. Arturo, ¿les puedes mandar el flyer para que se registren por aquí ahorita? ¿Alguien más tenía una pregunta? Padre, Sí. Padre Manuel. Sí, no, es que escuché, este curso va a ser del 3, 10, 17 y 24, ¿no? Sí, van a ser 5 miércoles. Pero esos miércoles adicional vamos a estar con el curso que actualmente llevamos. Sí, en algo. Exactamente, no, pero va a ser uno en la mañana y otro en la tarde. Sí, Manuel, este es en la mañana, el otro no afecta, ¿no? Sale en la tarde. O sea, sí. Bueno, gracias, padre. Sí, y es que, miren, a veces con los biblistas yo tengo que estar para traerles gente que sea preparada y que esté en nuestra causa, en nuestra línea de empoderar, de ayudar a la persona a entender mejor la palabra de Dios, pero no para saber solamente por saber, sino para decir, bueno, me hace sentir que Dios está conmigo en las dificultades. A veces yo tengo que jugar con los tiempos que las personas tengan, especialmente cuando no les estoy dando ninguna donación, como es el caso de Jesús. Él está dando su tiempo, él está dando su sabiduría y yo prácticamente me acoplo a lo que él diga. Si dice el miércoles, pues el miércoles. A mí me hubiese gustado que hubiese dicho el lunes, pero no, él dice que quiere el miércoles. Y él tiene además, la inmensa mayoría de sus estudiantes son los que van a estar aquí, entonces como que va a haber un flujo de gente. Y la única cosa que les pido es que ustedes distribuyan este panfleto. No sé si Arturo se los mandó ya, se los vamos a mandar. Pónganlo en sus páginas y por favor, inviten a otra gente para que la gente también se beneficie de estos cursos y ustedes saben que necesitamos prepararnos bíblicamente. Y aquí no hay maestros, aquí solamente somos personas amantes de la palabra de Dios y todo mundo a veces va un pasito adelante, a veces otro pasito más adelante, otros más atrás, bueno, pero ahí vamos caminando. Bueno, pues si no hay otra pregunta, me quedo más que agradecido con Luis Iván Soto por el gran trabajo realizado, por tu dedicación, por tu claridad. De verdad, gracias.
Y yo creo que si tuviéramos la oportunidad de estar compartiendo cómo nos metimos a la Biblia, a lo mejor en algún momento vamos a tener aquí Ricardo dando la clase de introducción a la Biblia. Ricardo, sí, yo antes no creía nada, pero ahora todos tenemos un camino y a veces los caminos... Ahí está Juan Francisco haciendo señitas. ¿Francisco? Juan Francisco. ¿Juan Francisco? Gracias. No sé si es lo mismo. En un momento escuché Jesús y el dinero y después escuché sobre Jesús y la economía en el tiempo de COVID. No sé si es lo mismo porque los términos son, una cosa es el dinero y otra cosa es la economía. El curso, el título es solamente para llamar la atención. El título es un poquito que le hemos puesto Jesús y el dinero porque la gente rápido más lo va a entender que la economía. Pero estas distinciones las va a tratar él en el curso mismo. A veces los títulos, como los títulos a veces de mis reflexiones, lo que intento es llamar la atención. A veces así es esta idea. Pero sí es el mismo curso, pero estas ya distinciones entre economía, dinero y especialmente entre la actualidad, a hoy que se está moviendo la economía, para dónde va, esto ya va a ser parte del curso. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Claro, muchas gracias. Seguramente que usted es economista. Y fíjense, dentro de la Biblia, todo vale, todas las experiencias de la persona valen. Todo lo que uno es, todo cuenta, porque en algún momento se ilumina más el texto cuando dicen, ay, está hablando de mi campo. Y esto es lo importante, es aquí donde yo me siento confortable. Bueno, hermanos y hermanas, muchísimas gracias, no quiero abusar más de su tiempo. Nos vemos mañana, las personas que puedan. Mañana vamos a hablar de los 613 mandamientos. Imagínense, ¿quién va a poder vivir? Buenas noches, Padre Manuel. Muchas gracias, Florencia. Una pregunta. Dígame. Una pregunta, Padre, para escuchar, ¿es al mismo enlace donde entramos hoy o es otro enlace por lo de mañana y a qué hora? Mañana es a la misma hora de 7 a 9 y es diferente enlace. No sé si Arturo los está mandando los enlaces del Evangelio. ¿A mi correo? Sí, se están enviando todos los jueves en la mañana. Si no le está llegando, por favor, ponga su correo en el chat, por favor, para tenerlo en cuenta. Florencia, ponga su correo en el chat, porque se ha ganado un premio. Gracias. Un versículo de la Biblia. Padre. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos puedan acompañar el día de mañana. Vamos a ver todo este sentido de la ley. Aquí esperamos a los abogados. 613 leyes. ¿Quién puede vivir con tanta ley? Bueno, Jesús las viene a resumir solamente en 2. Y gracias que nos dio un respiro, ¿verdad? Para decir, bueno, ya no se lo aprendan todas. Bueno, cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bendiciones, Padre. Bendiciones, Padre. Felicitaciones a don Luis y Vale. Buenas noches. Gracias.